La ciudad de Colosas, ubicada en la antigua región de Frigia, en Asia Menor, actual Turquía, era una ciudad significativa en la ruta que conectaba Éfeso con el interior del Imperio Romano. Colosas era parte de una tríada de ciudades cercanas junto con Laodicea y Hierápolis, todas influenciadas culturalmente por los griegos y romanos. La ciudad era conocida por su comercio de tejidos y lana, atrayendo a pueblos de diversas procedencias, lo que favorecía un ambiente multicultural y religioso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10. Con el tiempo, Colosas experimentó cambios en su economía e importancia política. En la era persa, la ciudad prosperó, pero perdió relevancia durante la época romana frente a la Odisea. Sin embargo, mantuvo una población activa y diversa, que incluía influencias religiosas como el paganismo y el judaísmo, lo que preparó el camino para la llegada del cristianismo. Esta diversidad cultural y religiosa moldeaba la forma en que los primeros cristianos comprendían y practicaban su fe. La comunidad cristiana en Colosas enfrentaba el desafío de vivir su fe en un entorno donde la mezcla de religiones era común. El sincretismo, la tendencia a combinar elementos de varias creencias, afectaba la forma en que se entendía la fe cristiana. Muchos cristianos eran tentados a incorporar prácticas paganas o judías, debilitando la pureza de las enseñanzas de Cristo. Pablo, al percibir esta realidad, vio la necesidad de un mensaje claro y firme acerca de la centralidad de la fe en Cristo. Además, la región estaba influenciada por corrientes filosóficas griegas y orientales, como el estoicismo y el epicureísmo, que promovían conceptos de autosuficiencia y ascetismo. Estas ideas acababan fusionándose con el entendimiento religioso de los habitantes, generando confusión sobre las enseñanzas de Cristo. La carta a los colosenses llegó como respuesta a los efectos de estas influencias sobre la iglesia local, reafirmando la autenticidad y singularidad del Evangelio. Así, Pablo, al escribir a los cristianos en Colosas, responde directamente al panorama espiritual y cultural de la época. Reafirma la suficiencia y la supremacía de Cristo como forma de proteger a la Iglesia de la mezcla de creencias. Entonces, el contexto histórico y cultural ayuda a comprender por qué Pablo escribe con tanto celo sobre la centralidad de Cristo en la vida cristiana. El período en el que se escribió la carta a los colosenses corresponde al apogeo del dominio romano sobre el Mediterráneo, que trajo consigo una estructura política, económica y cultural uniforme. La llamada Pax Romana promovió la estabilidad y el intercambio comercial y cultural, influyendo profundamente en ciudades como Colosas. La vida urbana en Colosas estaba marcada por una fuerte presencia de la cultura romana, que se reflejaba en las costumbres y prácticas religiosas locales. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Esta influencia era visible en la arquitectura, en el sistema legal, e incluso en las creencias religiosas, ya que el panteón de dioses romanos competía con las tradiciones religiosas orientales y griegas que ya existían en la región. En Colosas había una aceptación de varias religiones, lo que facilitaba el sincretismo, especialmente entre los cristianos nuevos en la fe. Esta exposición a múltiples influencias religiosas y filosóficas moldeaba la forma en que las personas comprendían la espiritualidad. El Imperio Romano también valoraba la filosofía griega, que incentivaba la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la realidad. Muchos de los ciudadanos de Colosas eran atraídos por ideas filosóficas que para ellos podían ser aplicadas al entendimiento del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo, al observar esta influencia, percibió la necesidad de advertir sobre una fe que dependiera únicamente del intelecto, sin un compromiso verdadero con Cristo.
Además, la presencia del gobierno romano imponía un sistema de valores que promovía la adoración al emperador, algo que los cristianos de Colosas necesitaban rechazar, ya que su lealtad debía ser a Cristo. Pablo escribe para recordarles que el reinado de Jesús es superior a cualquier autoridad terrenal, advirtiéndoles que no comprometan su fe en Cristo a cambio de aceptación social. La carta de Pablo entonces representa una invitación para que los colosenses vivan de manera fiel en medio de las presiones culturales. Desafía a la Iglesia a mantenerse firme en la centralidad de Cristo y a rechazar cualquier influencia que diluya su fe. Esta enseñanza refuerza la independencia del Evangelio en relación a las filosofías y costumbres de la época. El cristianismo llegó probablemente a Colosas a través de Epafras, un convertido y compañero de Pablo que fue discipulado por él y luego llevó el mensaje de Cristo a su ciudad natal. Epafras desempeñó un papel central al enseñar el Evangelio en Colosas y formar una comunidad de fieles. Su trabajo de evangelización fue crucial, especialmente en una ciudad con influencias religiosas variadas que desafiaban la doctrina cristiana. Colosenses, capítulo 1, verso 7. La nueva fe cristiana encontró terreno fértil entre los colosenses, pero también enfrentó oposición y distorsiones. Algunos de los nuevos cristianos fueron tentados a mezclar las enseñanzas de Cristo con prácticas paganas y ascéticas, debido a la diversidad religiosa de la ciudad. Esta mezcla de creencias fue un desafío para la pureza doctrinal de la Iglesia y motivó a Pablo a aclarar las bases de la fe cristiana. Epafras llevó las dificultades enfrentadas por los cristianos de Colosas a Pablo, quien entonces decidió escribir una carta para fortalecer y guiar a la Iglesia. Quería asegurar que el mensaje de Cristo fuera preservado en su totalidad, protegiendo a la comunidad de los desvíos doctrinales. La carta refleja el deseo de Pablo de proteger la pureza de la fe y garantizar que Cristo fuera el centro de la vida cristiana. La presencia de prácticas judaicas y paganas aumentaba la presión sobre los cristianos para que aceptaran una versión sincrética de la fe, lo que ponía en riesgo la comprensión del Evangelio. Pablo se propone responder a estas presiones, animando a los fieles a rechazar enseñanzas que oscurecían la verdad de Cristo. Luego, reitera la importancia de mantener la doctrina cristiana libre de elementos extraños. El surgimiento del cristianismo en Colosas no estuvo exento de dificultades, pero la dedicación de Epafras y la orientación de Pablo contribuyeron a la fundación de una iglesia con raíces profundas. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, no había visitado Colosas personalmente, pero tenía una relación profunda con la iglesia a través de Epafras y otros miembros que le llevaban noticias sobre la comunidad. Epafras, que aparentemente fue uno de los primeros líderes en Colosas, sirvió como un puente entre Pablo y la Iglesia, llevándole las preocupaciones y desafíos enfrentados por la comunidad. Colosenses, capítulo 1, verso 8. La relación de Pablo con la Iglesia de Colosas está marcada por un cariño genuino y una preocupación pastoral. Incluso desde lejos se sentía responsable de instruir y fortalecer la fe de aquellos que estaban en la ciudad. Esta distancia física, sin embargo, no le impidió ofrecer orientaciones específicas sobre cómo vivir la fe cristiana, una demostración de su dedicación al Evangelio. Al enterarse de las dificultades enfrentadas por la Iglesia, especialmente con relación a las falsas doctrinas que amenazaban a la comunidad, Pablo decide escribir la carta con el objetivo de ofrecer una enseñanza sólida sobre Cristo. Esperaba que, a través de su orientación, la Iglesia de Colosas permaneciera firme en su fe, rechazando cualquier enseñanza que no estuviera en conformidad con el Evangelio.
Pablo no solo alerta sobre los peligros del sincretismo y las falsas doctrinas, sino que también anima a los colosenses a vivir de manera digna de Cristo. Les recuerda la importancia de mantenerse fieles al mensaje original del Evangelio, sin dejarse llevar por influencias externas que debilitaran su fe. Esta relación pastoral y cuidadosa que Pablo mantiene con la iglesia de Colosas es un ejemplo de su dedicación a garantizar que el Evangelio sea proclamado y vivido de manera auténtica. Su carta a los colosenses refleja este compromiso, mostrando su profunda preocupación por la integridad de la fe cristiana. La carta a los colosenses fue escrita por Pablo durante un período en el que estaba encarcelado, posiblemente en Roma. Esta carta, al igual que otras que escribió en prisión, fue dictada a un escriba que ayudó en su composición. Pablo expresa su gratitud y reconocimiento por el trabajo realizado por los colosenses, demostrando la relación cercana que tenía con ellos, aunque nunca había visitado la ciudad. Colosenses, capítulo 4, versículo 3. La autoría de Pablo es ampliamente reconocida y aceptada por la tradición cristiana, aunque la carta tiene un tono teológico profundo y aborda cuestiones complejas, lo que genera discusiones entre los académicos sobre su estilo y vocabulario. Sin embargo, las evidencias históricas y la conexión con Epafras refuerzan que Pablo fue realmente el autor. La carta fue enviada junto con Tíquico y Onésimo, dos compañeros de Pablo, que también llevaron otras instrucciones a las iglesias de la región. La presencia de Onésimo especialmente era significativa, ya que era un esclavo fugitivo de Colosas, cuya vida había sido transformada por el Evangelio. Esta conexión personal ayudó a fortalecer el vínculo entre Pablo y los cristianos de la ciudad. Pablo usa la carta como una oportunidad para transmitir un mensaje teológico robusto, abordando la centralidad de Cristo y advirtiendo sobre las herejías que amenazaban la fe de los colosenses. Se esfuerza en aclarar puntos importantes de la doctrina cristiana, destacando el papel de Cristo como suficiente para la salvación. La carta a los colosenses no es solo una orientación práctica, sino una obra teológica rica que reafirma el compromiso de Pablo con la pureza doctrinal. Representa su celo por la verdad y su amor por los colosenses, a quienes consideraba hermanos en la fe. Pablo escribió a los colosenses motivado por la preocupación por el desarrollo espiritual de los cristianos en la ciudad. Al recibir información de Epafras sobre la situación en Colosas, tomó conciencia de que la comunidad estaba siendo influenciada por enseñanzas distorsionadas que amenazaban la pureza del Evangelio. Pablo sabía que las creencias locales y la presión cultural estaban llevando a algunos cristianos a adoptar prácticas que mezclaban elementos del judaísmo con filosofías paganas, poniendo en riesgo la centralidad de Cristo en la fe. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Además, Pablo sabía que los cristianos de Colosas estaban confundidos en cuanto a la comprensión de la divinidad y el papel de Jesús. Las influencias filosóficas de la época alentaban ideas que contradecían el Evangelio, haciendo que algunos creyeran que necesitaban prácticas adicionales para alcanzar la salvación. Pablo percibió la urgencia de corregir estas nociones y reafirmar que Cristo era suficiente y superior a todas las tradiciones y rituales. La carta también surge como un esfuerzo de Pablo para fortalecer la unidad y la fe de los colosenses, mostrando que incluso en su ausencia física le importaba profundamente el bienestar espiritual de la comunidad. Quería asegurarles que su fe no debería basarse en tradiciones o prácticas externas, sino en una comunión verdadera con Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. La motivación de Pablo también era pastoral, ya que deseaba que los cristianos en Colosas tuvieran una vida espiritual saludable, marcada por la gratitud, el amor y la fidelidad a Cristo.
Les anima a mantenerse firmes en la fe y los orienta a cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y la búsqueda de sabiduría espiritual. De este modo, la carta a los colosenses es tanto una corrección como un aliento para que los creyentes permanezcan firmes en su fe y rechacen cualquier doctrina que intente desviar el enfoque de Cristo. El mensaje de Pablo es claro: Cristo es suficiente para la salvación y el centro de la vida cristiana. Una de las principales razones de la carta de Pablo a los colosenses fue combatir las herejías que circulaban en la ciudad. La comunidad cristiana enfrentaba enseñanzas que promovían una forma de sincretismo, mezclando el evangelio con prácticas ascéticas, rituales judíos y elementos de filosofías como el gnosticismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Estas enseñanzas confundían a los nuevos creyentes, llevándolos a buscar una espiritualidad mística que no reflejaba el verdadero evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Estas doctrinas sugirieron que la fe en Cristo no era suficiente y que era necesario adherirse a rituales o prácticas adicionales para alcanzar un estado espiritual más elevado. La idea de que Cristo no era suficiente para la salvación amenazaba la fe cristiana y hacía que los colosenses confiaran en reglas y rituales en lugar de en Jesús. Pablo consideraba esto una grave desviación de la verdad y sabía que necesitaba corregir esta visión distorsionada. Además, estas falsas doctrinas promovían una separación entre el mundo espiritual y el mundo material, una idea común en el gnosticismo. Este pensamiento llevaba a los cristianos a creer que el cuerpo físico era impuro y que, por lo tanto, debían evitar ciertos alimentos o practicar una forma rigurosa de ascetismo. Pablo desafía esta noción, reafirmando que Cristo reconcilió todas las cosas, tanto espirituales como materiales, a través de su muerte en la cruz. Pablo luego advierte a los colosenses que no sean engañados por filosofías humanas que contradicen el Evangelio. Él enfatiza que el verdadero conocimiento y la sabiduría están en Cristo y que cualquier enseñanza que lo contradiga es una amenaza para la fe. Su preocupación es que la Iglesia en Colosas permanezca fundamentada en el Evangelio puro, sin dejarse corromper por enseñanzas engañosas. La carta sirve como una defensa de la suficiencia de Cristo y una advertencia contra doctrinas que desvían del Evangelio. Pablo deja claro que en Cristo los colosenses tienen todo lo que necesitan para la salvación y para una vida plena. Uno de los temas más destacados en la carta a los colosenses es la centralidad de Cristo. Pablo escribe con el objetivo de recordar a los colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible y el creador de todas las cosas. Él enfatiza que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que todas las cosas han sido reconciliadas a través de Él. Esta centralidad de Cristo era una respuesta directa a las creencias erróneas que estaban infiltrándose en la Iglesia, las cuales intentaban disminuir la importancia de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pablo exalta la divinidad de Cristo y enfatiza que Él es superior a cualquier ser espiritual o autoridad. Cristo es el único camino para la reconciliación con Dios y la salvación. Al afirmar esto, Pablo quería eliminar cualquier idea de que prácticas adicionales o rituales religiosos fueran necesarios para alcanzar la plenitud espiritual. La suficiencia de Cristo para la salvación es uno de los mensajes centrales de la carta. Además, Pablo afirma que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, lo que significa que no hay necesidad de buscar conocimiento o revelación en otros lugares. La esencia de Dios es revelada plenamente en Cristo y los colosenses deben aferrarse a esta verdad. Pablo reafirma que Cristo es el centro de todo y que solo en Él está la verdadera sabiduría y conocimiento.
Para Pablo, la centralidad de Cristo en la vida de los colosenses no era solo una cuestión teológica, sino práctica. Él los anima a vivir de acuerdo con esta verdad, colocando a Cristo en el centro de todas sus acciones y relaciones. Esta verdad debería moldear no solo la vida espiritual de los colosenses, sino también sus interacciones en la vida cotidiana. Así, la carta a los colosenses es un poderoso testimonio de la supremacía de Cristo. Pablo quiere asegurarse de que la Iglesia comprenda y viva esta verdad, alejándose de cualquier enseñanza que busque disminuir o desviar el foco de la centralidad de Jesús. Otro tema fundamental que aborda Pablo en la carta a los colosenses es la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Pablo declara que Cristo es el primogénito de toda la creación, lo que significa que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Esta expresión no indica que Cristo fue creado, sino que es el heredero y soberano de todas las cosas, siendo el agente mediante el cual Dios creó el universo. Pablo describe a Cristo como aquel que sostiene todo por su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Esta supremacía de Cristo es enfatizada por Pablo para corregir la visión de los colosenses que estaban siendo influenciados por enseñanzas que sugerían la adoración de seres espirituales intermediarios. Pablo explica que Cristo está por encima de todas las potestades y autoridades espirituales y que Él es suficiente para la salvación. Esta verdad elimina la necesidad de adorar o buscar ayuda en otros seres espirituales, pues Cristo gobierna sobre todo. Pablo también enseña que Cristo es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, y que Él debe tener la primacía en todo. Esto significa que Cristo es la autoridad final sobre la vida y la fe de los cristianos. Se anima a los colosenses a confiar únicamente en Jesús y a vivir de acuerdo con su voluntad, reconociéndolo como Señor sobre todas las áreas de sus vidas. Esta supremacía de Cristo también se extiende a la redención. Pablo afirma que mediante su muerte en la cruz, Cristo reconcilió todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esta obra de reconciliación es la base de la salvación de los colosenses, asegurando que estén en paz con Dios. Pablo escribe para que los colosenses comprendan la autoridad total de Cristo sobre toda la creación. Él es el principio y el fin de todas las cosas, y su supremacía es suficiente para atender todas las necesidades espirituales de los creyentes. Pablo enseña a los colosenses que Cristo es la cabeza de la Iglesia, lo que significa que Él es el líder y la autoridad máxima sobre el cuerpo de creyentes. Como cabeza, Cristo dirige, sustenta y nutre a la Iglesia, que es su cuerpo espiritual. Esta enseñanza es esencial para que los colosenses entiendan que su unión con Cristo es suficiente y que no necesitan prácticas o enseñanzas adicionales para ser salvos o perfeccionados espiritualmente. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Al afirmar que Cristo es la cabeza, Pablo refuerza que los cristianos deben permanecer en sumisión a Él, reconociendo su liderazgo y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. La autoridad de Cristo es exclusiva y no puede ser compartida con ninguna otra entidad espiritual o ritual religioso. La unidad con Cristo es suficiente para garantizar la salvación y la vida plena. Pablo también enfatiza que Cristo, como cabeza, es quien sostiene y alimenta a la Iglesia. Así como el cuerpo depende de la cabeza para sobrevivir, la Iglesia depende de Cristo para su salud y crecimiento espiritual. La Iglesia encuentra en Cristo todo lo necesario para su edificación, y cualquier intento de buscar a Dios fuera de esta unión es innecesario y engañoso. La doctrina de Cristo como cabeza de la Iglesia también tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Se anima a los colosenses a vivir en armonía, cada uno cumpliendo su papel como miembros del cuerpo, pero siempre bajo el liderazgo de Cristo.
Pablo destaca que esta unidad y sumisión al cabeza son esenciales para el crecimiento espiritual y para la salud de la comunidad. Esta enseñanza es fundamental para fortalecer la identidad de los colosenses como parte del cuerpo de Cristo. Al entender que Cristo es la cabeza, los cristianos en Colosas son recordados de su dependencia de Jesús, siendo llamados a vivir de acuerdo con su orientación y en unidad con los demás miembros de la Iglesia. Pablo exhorta a los cristianos de Colosas a abrazar una nueva vida en Cristo, dejando atrás los antiguos comportamientos y adoptando una conducta acorde con su fe. Para él, la transformación en Cristo implica un cambio de vida profundo que se refleja en las actitudes y valores. La nueva vida cristiana, según Pablo, está marcada por una búsqueda constante de cosas que vienen de Dios y por el abandono de las prácticas que caracterizan a la naturaleza pecaminosa. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Este llamado a la santidad es esencial para que los colosenses comprendan que la fe en Cristo no es solo una creencia, sino una transformación visible en la vida cotidiana. Pablo les instruye a morir a las prácticas antiguas que incluyen el orgullo, la avaricia y la impureza, y a vivir por las virtudes espirituales como la compasión, la humildad y el amor. Él enfatiza que esta nueva vida es posible por medio del poder de Cristo, que habita en ellos. El cambio de vida de los colosenses también debería reflejarse en las relaciones interpersonales. Pablo enseña que la vida cristiana debe estar marcada por la paciencia, la bondad y la capacidad de perdonar, destacando que el amor es el vínculo de la perfección. Estas virtudes eran indispensables para la unidad de la Iglesia y para el testimonio de los colosenses ante los demás. Además, Pablo instruye a los colosenses a dejar que la paz de Cristo guíe sus acciones y decisiones. La paz, para él, es tanto un estado de ánimo como una evidencia de la presencia de Cristo. Esta paz ayudaría a los colosenses a lidiar con los desafíos de la fe y a enfrentar la presión cultural y religiosa a su alrededor. La nueva vida en Cristo, según Pablo, también está marcada por la gratitud, ya que les recuerda a los colosenses que sean agradecidos a Dios en todas las cosas. La gratitud fortalece la comunión con Dios y refleja la alegría de vivir una vida renovada basada en la gracia y el amor de Cristo. Pablo dedica una parte significativa de su carta a enseñar a los colosenses sobre la ética cristiana, abordando los comportamientos que deben caracterizar la vida de quien sigue a Cristo. Él explica que la nueva vida en Cristo trae un cambio en las actitudes y que la ética cristiana está fundamentada en el amor, la humildad y el respeto por los demás. Pablo menciona que los colosenses deben revestirse de virtudes como la compasión, la bondad, la mansedumbre y la paciencia, que reflejan el carácter de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. La ética cristiana que Pablo propone no es solo un conjunto de normas, sino una expresión práctica de la nueva vida en Cristo. Él instruye a los colosenses a perdonarse mutuamente y a vivir en paz, mostrando que el amor es el centro de la vida cristiana. Estas virtudes crean un ambiente saludable en la Iglesia, fortaleciendo la unidad y permitiendo que los cristianos vivan en armonía, con una vida que glorifica a Dios. Además, Pablo destaca la importancia de vivir de manera digna, tanto en la vida personal como en la comunidad. Él anima a los colosenses a evitar actitudes como la mentira y la ira, que son incompatibles con la vida cristiana. Para él, estos comportamientos representan la vieja naturaleza que debe ser dejada atrás en la conversión. Otro aspecto importante de la ética cristiana que Pablo enfatiza es el cuidado con la palabra. Él instruye a los colosenses a usar palabras que edifiquen, teniendo cuidado de evitar la maledicencia y las conversaciones triviales. Para él, la forma en que un cristiano habla es una manera de testificar sobre Cristo y de edificar la fe de los demás.
Pablo instruye a los colosenses a tener un corazón agradecido, enseñando que la gratitud es una actitud central de la ética cristiana. Para él, vivir con gratitud es reconocer la gracia de Dios en todas las áreas de la vida, y es una forma de adoración y fidelidad a Cristo. Pablo aborda en la carta a los colosenses instrucciones específicas para la vida familiar y social, destacando cómo las relaciones dentro del hogar y de la comunidad deben vivir según los principios de Cristo. Él instruye a maridos, esposas, padres e hijos, ofreciendo enseñanzas prácticas para que la familia cristiana sea un reflejo de la unión y el amor de Cristo. Pablo recuerda que, en el matrimonio, el amor y el respeto mutuo son fundamentales para una convivencia armoniosa. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Pablo enseña que el marido debe amar a la esposa con un amor sacrificial, mientras que la esposa debe respetar y apoyar al marido. Esta dinámica representa la relación de Cristo con la Iglesia, donde el amor y el respeto son esenciales. Este estándar contrasta con las normas culturales de la época, donde la posición de la mujer era a menudo inferior, y Pablo enfatiza el valor de cada miembro dentro de la familia cristiana. También instruye a los padres a tratar a sus hijos con paciencia y amor, sin provocarlos ni desanimarlos. Para Pablo, la crianza de los hijos debe hacerse con cuidado y respeto, enseñándoles en los caminos de Cristo e incentivándolos a vivir una vida que honre a Dios. Él recuerda que la disciplina debe ir siempre acompañada de amor, para que la relación entre padres e hijos se fortalezca. Además, Pablo ofrece consejos prácticos para los siervos y los señores, pidiendo que los siervos sirvan con sinceridad y que los señores traten a sus siervos con justicia y bondad. Esta enseñanza destaca el valor de cada persona y la importancia de una relación respetuosa, incluso en estructuras sociales jerárquicas. Estas instrucciones para la vida familiar y social representan el deseo de Pablo de que cada aspecto de la vida del cristiano sea transformado por Cristo. La carta a los colosenses, por lo tanto, es una invitación a vivir de manera que cada relación y papel en la sociedad refleje los principios del Evangelio. En su carta, Pablo enfatiza la importancia de la oración y la vigilancia espiritual, recordando a los colosenses que la vida cristiana requiere una conexión continua con Dios. Les exhorta a ser perseverantes en la oración, a estar vigilantes y a mantener una actitud de gratitud. Para Pablo, la oración es el medio por el cual el cristiano se mantiene fortalecido y atento a las tentaciones y a los desafíos de la vida de fe. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Pablo ve la oración como un cimiento de la vida cristiana y un recurso indispensable para enfrentar los desafíos espirituales. Él anima a los colosenses a orar con frecuencia, sin desistir, pues es por medio de la oración que pueden buscar la sabiduría y la orientación de Dios. Pablo también destaca que la oración debe ir acompañada de gratitud, pues un corazón agradecido está más abierto para percibir la gracia y el cuidado de Dios. Además, Pablo exhorta a la comunidad a mantener una actitud de vigilancia espiritual, ya que los desafíos y las influencias culturales exigen que los cristianos estén atentos para no desviarse de Cristo. Él entiende que la vigilancia es esencial para resistir las tentaciones y permanecer fiel al Evangelio. La vigilancia espiritual implica una atención constante a las propias acciones y pensamientos, buscando siempre vivir en conformidad con Cristo. Pablo también pide que los colosenses oren por él y por su ministerio, mostrando que la oración no es solo una práctica individual, sino también una forma de apoyar a los hermanos en Cristo. Él cree que la oración fortalece a la comunidad y crea una red de apoyo entre los cristianos, uniéndolos en torno a un propósito común. Pablo refuerza que la oración es una forma de buscar la presencia y la dirección de Dios en todas las situaciones. Para él,
La oración es tanto un privilegio como una responsabilidad del cristiano, y es un medio de mantenerse conectado con la voluntad de Dios. Pablo enfatiza en su carta a los colosenses la importancia de la comunión entre los creyentes, destacando que la unidad y el amor mutuo son esenciales para el crecimiento espiritual y el testimonio de la Iglesia. Recuerda que, como miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos deben vivir en armonía, cultivando relaciones de respeto, amor y edificación mutua. Esta comunión es un reflejo de la unión con Cristo y debe ser preservada mediante la práctica de la humildad y el perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Para Pablo, la comunión entre los creyentes no es solo un ideal, sino una realidad práctica que debe vivirse día a día. Instruye a los colosenses a perdonarse mutuamente y a tratarse unos a otros con amor, mostrando que el perdón y la paciencia son indispensables para mantener la unidad. Pablo cree que la comunión se fortalece cuando cada uno asume la responsabilidad de amar y servir al prójimo. Además, Pablo enfatiza que el amor es el vínculo de la perfección y la base principal para la comunión. Enseña que el amor une a los cristianos y les capacita para superar las diferencias y los conflictos, creando una comunidad que refleja el carácter de Cristo. La comunión entre los creyentes es, para él, un poderoso testimonio del Evangelio, ya que demuestra el poder transformador de Cristo en la vida de la Iglesia. Pablo también destaca la importancia de animarse unos a otros en la fe. Menciona que la palabra de Cristo debe habitar ricamente entre ellos, lo que significa que la enseñanza y la instrucción mutua son fundamentales para el crecimiento espiritual. Este intercambio de conocimientos y experiencias fortalece la fe y crea una comunidad sólida y comprometida con el Evangelio. La comunión entre los creyentes es, para Pablo, uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana. Ve a la Iglesia como una familia espiritual, unida por el amor de Cristo, y anima a los colosenses a vivir esa unidad con sinceridad y compromiso. En los últimos pasajes de la carta a los colosenses, Pablo se despide de la Iglesia y envía saludos personales, demostrando su cariño por la comunidad y su gratitud por aquellos que, de cerca o de lejos, colaboraban con él en el ministerio. Menciona a varios colaboradores, incluyendo a Tíquico, su compañero fiel, que llevaría la carta a Colosas, y a Onésimo, un esclavo convertido al cristianismo y nativo de la ciudad, que también estaba involucrado en la entrega y lectura de la carta. Al mencionar estas figuras, Pablo destaca la importancia de cada uno en el cuerpo de Cristo y reconoce su fidelidad al Evangelio. Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Tíquico, descrito como siervo fiel y hermano amado, era uno de los principales colaboradores de Pablo y tenía la misión de entregar la carta a los colosenses y la carta a los efesios, conectando iglesias que Pablo, incluso estando preso, hacía un esfuerzo por pastorear a la distancia. Era el mensajero de las palabras de Pablo, una función vital en un tiempo en que el Evangelio se propagaba a través de cartas y visitas. Onésimo, por su parte, tiene un papel especial en la narrativa. Antiguo esclavo de Filemón, Onésimo había huido y al encontrar a Pablo fue transformado por el Evangelio y se convirtió en un cristiano comprometido. Esta relación entre Pablo, Onésimo y Filemón demuestra el impacto de la reconciliación y el perdón cristiano. En el cierre, Pablo nos recuerda que el Evangelio transforma las relaciones humanas, superando las barreras de estatus social, género o etnia. Pablo también envía saludos de otros compañeros cercanos, como Aristarco, que estaba preso con él, y Marcos, primo de Bernabé, así como Epafras, el evangelista de Colosas, a quien Pablo destaca como alguien que luchaba en oración por la Iglesia. Estas menciones personales son mucho más que una formalidad. Revelan la profunda comunión entre Pablo y sus colaboradores, que dedicaban sus vidas al Evangelio.
La inclusión de personas como Lucas, el médico amado, muestra que el cuerpo de Cristo estaba compuesto de individuos con talentos variados, que juntos contribuían al avance del Evangelio. Otro aspecto importante de los saludos finales es la petición de Pablo de que la carta también se leyera en la Odisea y que los colosenses leyeran la carta enviada a los laodicenses. Este intercambio de cartas entre las iglesias revela la intención de Pablo de crear una red de apoyo y cooperación entre las comunidades cristianas. Reconoce que cada iglesia enfrentaba desafíos similares y que el fortalecimiento de la unidad entre ellas era esencial para la propagación del Evangelio. Pablo cierra la carta con una petición. Les pide a los colosenses que recuerden sus cadenas. El recuerdo de la prisión de Pablo no era para inspirar pena, sino para reforzar el compromiso con la fe. Sus palabras finales, la gracia sea con ustedes, dejan claro que confiaba plenamente en la gracia de Dios para sostener y guiar a los colosenses. Así, los saludos y el cierre de la carta no son solo una despedida, sino una afirmación del vínculo profundo entre Pablo y la Iglesia, así como un testimonio del poder del Evangelio para unir a los creyentes. La carta a los colosenses es una de las obras más influyentes del Nuevo Testamento, y su impacto se extiende mucho más allá de la Iglesia de Colosas. Aunque escrita en respuesta a desafíos específicos de la época, el mensaje central de la carta, sobre la supremacía y suficiencia de Cristo, sigue siendo un fundamento esencial de la teología cristiana hasta hoy. A lo largo de los siglos, esta carta ha sido una fuente de inspiración, orientación y fortalecimiento para millones de cristianos en todo el mundo, especialmente en momentos en que la fe es confrontada por influencias externas y tentaciones para apartarse de Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Una de las principales contribuciones teológicas de la carta es su énfasis en la divinidad plena de Cristo y en su supremacía sobre toda la creación. Esta doctrina es esencial para la comprensión cristiana de la salvación y la reconciliación con Dios. Al afirmar que Cristo es la imagen del Dios invisible y que en Él habita toda la plenitud de Dios, Pablo establece un fundamento teológico que ha sido defendido y reverenciado por la Iglesia a lo largo de su historia. El mensaje de que Cristo es suficiente y que no necesitamos intermediarios espirituales resuena hasta hoy, especialmente en un mundo que ofrece innumerables alternativas para el sentido de la vida. Además, la carta a los colosenses tiene un papel formador en la ética y en la práctica cristiana. Al instruir a los cristianos sobre cómo vivir una nueva vida en Cristo, Pablo proporciona principios que aún orientan la vida cristiana contemporánea, como la importancia del perdón, la compasión y la unidad. Estos valores, que Pablo llama virtudes del nuevo hombre, son fundamentales para la construcción de comunidades cristianas saludables y que reflejan el carácter de Cristo. La carta enseña que la vida cristiana no se limita a creencias teóricas, sino que se manifiesta en actitudes, en relaciones y en prácticas que transforman la sociedad. La carta también sigue siendo una referencia para el liderazgo eclesiástico. La forma en que Pablo se comunica con la iglesia de Colosas, ofreciendo exhortación, instrucción y aliento, es un ejemplo de liderazgo pastoral que aún influye en la manera en que los pastores y líderes espirituales guían a sus comunidades. La postura de Pablo, que escribe con celo,
pero también con profundo amor y preocupación por el bienestar de los colosenses, sirve de modelo para aquellos que lideran al pueblo de Dios. El legado de la carta a los colosenses es evidente también en la valorización de la comunión cristiana y de la interdependencia de las iglesias. Al pedir que la carta fuera leída en otras comunidades, Pablo incentivó la unidad y la solidaridad entre las iglesias. Este aspecto de su mensaje inspira, hasta hoy, movimientos de unión entre iglesias, lo que fortalece el testimonio cristiano y promueve el Evangelio en una escala global. Pablo nos recuerda que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada cristiano, en unión con los otros, desempeña un papel único y esencial para el avance del reino de Dios. Por último, la carta a los colosenses desafía a los cristianos a mantener a Cristo en el centro de todas las cosas, independientemente de las circunstancias. Su mensaje permanece vivo, recordándonos que Cristo es suficiente y que todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa está en Él. Esta centralidad de Cristo es el ancla de la fe cristiana y el motivo por el cual la carta a los colosenses continúa siendo estudiada, vivida y amada por cristianos de todas las épocas y culturas.